Buenos días, siendo las 9:03 del lunes 23 de junio del 2025, a través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de cesación de prisión preventiva solicitada por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de rebelión y otros en agravio del Estado. Este es el expediente 39-2022-56. Además, esta audiencia se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Bien, señor juez supremo, muy buenos días. Colega de la defensa técnica que se encuentra conectado de manera virtual por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y demás datos consignados ante su instancia. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Muy buenos días, señor juez supremo y demás presentes. Asumiendo la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones, se acredita el abogado Hugo Jesús Yataco Pérez, identificado con registro del Colegio de Abogados de ICA 5012, señalando para efectos de notificación la casilla 56660 para el presente incidente. Gracias. Por la defensa pública. Señor juez supremo, muy buenos días señor presentes. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro del Colegio de Abogados de ICA 4618 y domicilio procesal en Girón Caraballo 831, Cercado de Lima, en defensa necesaria del señor presidente José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Gracias, doctora Astacia. Se encuentra presente la defensa, que es el doctor Yataco Pérez. Gracias por asistir a esta audiencia, doctora. Gracias, doctor. Queda dispensado. No hay ningún recurso presentado después, ¿no? No hay ningún recurso presentado después de la solicitud. Vamos a escuchar a la defensa. Doctor Yataco, ¿cuánto tiempo necesita para escucharlo? Doctor, para el pedido de cesación será aproximadamente 15 minutos, pero previamente a ello la defensa considera una cuestión previa, doctor, que debe ser resuelta antes de comenzar el pedido de cesación. Perdón, una cuestión previa, Perdón, una cuestión previa, me dijo. Sí, doctor. Quisiera formular una solicitud a fin de que sea resuelta antes de proceder al pedido de cesación de prisión preventiva. ¿Sobre qué es la solicitud? Que no está por escrito, ¿no? No, doctor, es precisamente se ha dado en este momento, se acaba de ocurrir, por eso es que la defensa solicita que se nos permita oralizar esta cuestión previa que acaba de acontecer. A ver, ¿cuál es la cuestión previa? Gracias, señor juez. Señor juez, la defensa solicita que, de conformidad con lo señalado en el artículo 450, inciso 2, se convoque al fiscal supremo llamado por ley. En el caso en concreto, hemos advertido que el fiscal, muy respetuosamente lo decimos, ¿no?, que se encuentra representando en este momento al Ministerio Público, no tiene la condición de fiscal supremo. Por lo tanto, consideramos de que dicho funcionario debería de abstenerse de continuar en la presente audiencia y, por lo tanto, la judicatura ordene que participe en esta audiencia el fiscal supremo llamado por ley. Específicamente, la norma que ampara el pedido es el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal. En dicho sentido, pido que la judicatura emita la resolución que corresponda. Esa es su cuestión previa. Sí, señor juez. Ya. Gracias. Doctor Casaverde. Bien, escuchando atentamente, la defensa técnica solicita que se declare infundada la petición formulada en mérito a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué señala? Leo textualmente, dice: los fiscales pueden contar con el auxilio de los fiscales adjuntos en el ejercicio de sus atribuciones cuando las necesidades del cargo lo requieran y según las posibilidades del pliego correspondiente. La Corte Suprema también, señor juez supremo, en la apelación 44-2022, fundamento 3.7 de la Corte Suprema, ha ratificado dicho criterio. Consiguientemente, muy respetuosamente, considera que el Ministerio Público, específicamente mi persona, es perfectamente competente
para poder dilucidar la cesación de prisión preventiva peticionada por la defensa técnica. He concluido de manera muy concreta, señor juez supremo. Gracias, doctor. Doctor Ayataco. Sí, gracias, señor juez. Si bien el Ministerio Público ha invocado el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no obstante, debe precisarse que la Ley Orgánica data de la década de los 80. En el caso en concreto, advertimos que existe una norma de carácter especial, que es el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal, el cual incluso, señor juez, se encuentra respaldada de manera expresa por el artículo 63 del propio Código Procesal Penal, el cual establece el ámbito de la actividad del Ministerio Público en lo no previsto por este código será señalado por su ley orgánica. No es necesario remitirse a la ley orgánica. ¿Por qué? Porque esta situación se encuentra expresamente prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 450, inciso 2. Si la Corte Suprema ha adoptado un criterio distinto al propuesto por la defensa, debe precisar que eso no es vinculante. Estamos tratando en este momento con un alto funcionario, ¿no? Y en su momento ocupó el máximo cargo dentro de la nación. No encontramos razones nosotros para poder incurrir de repente en que se pueda permitir la participación de un fiscal no convocado por ley. Lo que la defensa exige en todo caso en este momento a titular de la acción penal aquí presente es que nos indique cuál es la norma que habilita la participación de un fiscal adjunto supremo. Queremos escuchar eso y eso es también lo que exigimos a la judicatura que pueda en su oportunidad indicar en su resolución. Gracias. Doctor Casaverde, para concluir. Bien, respetuosamente voy a invocar lo siguiente. Todas las audiencias que se llevan a cabo, no solamente en esta Judicatura Suprema, sino en todas las instancias llevadas a cabo a nivel nacional durante la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, son llevados de manera indistinta por el fiscal adjunto supremo o el fiscal supremo, el fiscal superior, el fiscal adjunto superior, el fiscal provincial y el fiscal adjunto provincial. Muy respetuosamente, la defensa técnica pide un imposible jurídico, tomando en consideración que por esa razón la funcionalidad, la titularidad de la acción penal está adscrita no en función a los cargos, sino en función, como vuelvo a reiterar, a la adscripción del despacho al cual pertenece cualquier fiscal adjunto. También debemos de señalar de manera bastante determinante la apelación a que ha hecho referencia este despacho supremo ha resuelto, y esta apelación no es pues de la época que señala del Código de Procedimientos Penales. Esta apelación data del 14 de noviembre del año 2022. Incluso es un tema de usurpación de funciones, donde incluso se le puede adscribir a un fiscal adjunto el haber usurpado una función del jefe inmediato superior, lo cual no es de recibo, señor juez supremo. Por tales consideraciones, consideramos muy respetuosamente que se debe desestimar el pedido y se debe continuar con la audiencia de cesación impetrada por la defensa técnica. Gracias, doctor. Me voy a tomar unos minutos para resolver esta cuestión de inmediato. ¿No? Voy a suspender la audiencia por unos minutos. Voy a pedir la resolución sobre la cuestión previa deducida por la defensa. Lima, 23 de junio del 2024, resolución 3, expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria durante la audiencia del cese de prisión preventiva solicitada por la defensa del señor Castillo Terrones. Sostiene la defensa y se declare fundada esta cuestión previa porque en la audiencia de cese de prisión preventiva convocada para el día de hoy, el fiscal que se encuentra presente en dicha audiencia no es un fiscal supremo y de conformidad con el artículo 450.2 del Código Procesal Penal, sostiene que debería estar un fiscal supremo y que sea el juzgado el que convoque a dicho fiscal. Por su parte, la Fiscalía solicita se declare infundada dicha cuestión previa, toda vez que, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales pueden contar con el auxilio de fiscales adjuntos en el ejercicio de sus atribuciones
cuando las necesidades del cargo y según las posibilidades del pliego presupuestal correspondiente. Hace mención también a un recurso de apelación decidido por la Corte Suprema 44-2022 del 14 de noviembre del 2022 sobre la actuación de los fiscales adjuntos supremos, que es el caso del doctor Casaverde que se encuentra presente en esta audiencia. Entonces, en concreto, se sostiene que aquí hay un tema de una cuestión previa. Esto es un requisito de procedibilidad para continuar con la audiencia. De conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Penal, la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anula todo lo actuado. La investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Sobre la cuestión previa, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tiene varias decisiones, de las que yo rescato dos en concreto, que están formuladas en un recurso de apelación, en recursos de apelación de casos que han llegado de este juzgado a la Sala Penal Permanente. Así tenemos el recurso de apelación 51-2023 del 10 de abril del 2023 y el de apelación 59-2023 del 5 de septiembre también del mismo año 23, que establecen que la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar siguiendo el texto del Código Procesal Penal. Sostienen que, en buena fuente, el requisito de procedibilidad cuenta como un presupuesto procesal vinculado a la promoción de la acción penal y se refiere a todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla. Una concreta manifestación del requisito de procedibilidad se presenta en aquellos delitos sometidos ante juicio político o acusación constitucional conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución. A su vez también señalan en la apelación 59-2023 que esta cuestión previa es un obstáculo al inicio del proceso penal a su promoción como tal. Controla el debido cumplimiento de las condiciones legalmente previstas para una correcta iniciación del proceso penal. Si la persecución resulta inadmisible, debe rechazarse la inculpación formal o la querella sin examinar el objeto procesal y sin dictar sobre él un fallo condenatorio absolutorio. En el presente caso, como es ya notorio, el señor Castillo Terrones está ya sometido a un juicio oral en el cual se vienen desarrollando distintas audiencias. En el presente caso se ha formulado dentro de este juicio oral, como puede corresponder conforme a su derecho, una cesación de prisión preventiva. No se trata de una investigación preparatoria, no se trata de un proceso en el cual estamos en una etapa inicial del mismo, que es donde puede promoverse una cuestión previa, como sostienen las reglas del Código Procesal. En ese sentido, el juzgado sostiene y fundamenta su decisión en que la cuestión previa, como lo señalan las reglas del Código Procesal Penal, debe formularse dentro de la investigación preparatoria, porque constituye un requisito de procedibilidad. Sin el cumplimiento de este requisito de procedibilidad no puede iniciarse un juicio y tendría que retrotraerse al inicio del mismo, lo cual no corresponde. En ese sentido, la cuestión previa debe promoverse en esa etapa. En conclusión, el juzgado resuelve declarar infundada la solicitud de cuestión previa por las razones expuestas, toda vez de que no se está dentro de la investigación preparatoria y la declara, improcedente la cuestión previa. Señor abogado. Sí, doctor, entiendo que la judicatura le ha dado una lectura distinta al pedido y en todo caso la defensa formulará otro pedido. Vamos a ir a discutir el cese, doctor, que es lo que ustedes han formulado. Sí, doctor, pero entendemos que la judicatura le ha dado una lectura distinta a la... No, no es una lectura, es una decisión. Sí, doctor, vamos a hacer otra solicitud. Es el pedido de la pero vamos al cese, doctor, a eso hemos venido, al cese. Sí, doctor, la defensa insiste en que si va a rechazar una solicitud de defensa lo haga con una resolución. Y en este momento la defensa sostiene de que va a formular una petición previa a la audiencia. No, doctor, ya no hay peticiones previas acá. Vamos a discutir directo la cesación. Doctor, si la judicatura considera pertinente... O sea, lo que usted puede hacer, doctor, es, si no está de acuerdo, puede apelar de la decisión, pero no, ya no hay más pedidos. No, doctor, lo que pasa es que de la manera en cómo ha resuelto la judicatura, evidentemente ya conocemos el resultado
por la manera como se ha resuelto. Ya, para no poder dilatar más, precisamente es lo que la defensa va a plantear un nuevo pedido, ya, y en base a ello se puede resolver. Es que no hay pedidos, o sea, los pedidos, que no son pedidos, son solicitudes, ¿no? Las defensas formulan solicitudes y la fiscalía formula requerimientos. En este caso, ustedes formularon, o sea, usted formuló una solicitud de cese de prisión preventiva. Entonces, la audiencia se convocó para el cese de prisión preventiva. Dentro de ese cese, usted formuló una cuestión previa que le he declarado improcedente. Entonces, usted tiene ahí los remedios que pueda procesales que establece el código. Ya no, ¿qué otro pedido puedo resolver dentro de esta misma solicitud de cese? La defensa considera que de conformidad con lo señalado en el artículo 13 y 2 se pueden formular incidentes previos. En todo caso, pero el incidente, este es un incidente de cesación de prisión preventiva. Sí, doctor, pero estamos durante la audiencia y la defensa está en todo su derecho de poder formular un incidente previo a la continuación del pedido. Hay incidencia directa, doctor. Nos Ya no, oponemos, doctor, ya no nos voy a oponemos, contar más señor incidentes, ¿no? Juez Supremo, nos oponemos al pedido nuevo formulado por la defensa técnica. Aclaramos que es una audiencia de cesación de prisión preventiva. La articulación invocada no corresponde a una etapa intermedia, mucho menos al tema vinculado a una cesación de prisión preventiva. Que se lleve a cabo, señor Juez Supremo, el pedido formulado por la defensa técnica. Doctor, la única manera de... No, doctor, ya no hay más discusión, o sea, vaya Sí. usted directo al punto de la cesación. Doctor, la única manera de poder rechazar o dejar de lado los pedidos es con una resolución. Por eso, pues, ya le declaré improcedente su pedido de cuestión previa. Doctor, la lectura que ha dado la judicatura es cuestión previa. La defensa va a No, hacer no es otro una pedido. lectura, doctor, no es lectura. Entienda Doctor, usted. He tomado una decisión. La defensa sostiene que va a realizar otro pedido. Y la Doctor, única manera como la judicatura doctor, puede rechazar previa realización de la defensa. Doctor, el juzgado ha dado una decisión. Entonces, usted conoce el código y sabe que frente a esa decisión usted tiene algunas alternativas. Por eso le he preguntado, ¿cuál es su decisión respecto de la decisión? Doctor, la judicatura ha resuelto una cuestión previa, ya como lo establece el código, pero de otra manera. ¿Cómo No de otra manera? está proponiendo la defensa. Entonces, para no generar esa... Claro, por eso no le he dado la razón, pues si no le doy la razón, usted tiene... Precisamente por eso es que se formula una incidencia. Y la única manera en que la judicatura puede rechazarlo es que previamente la defensa oralice. No se puede rechazar sin previa oralización. No, doctor, no tiene usted otra posibilidad más que apelar si gusta. O sea, si usted no está de acuerdo, usted puede apelar de esta o formular una reposición. Esos son los recursos que existen, ¿no? Bueno, doctor, considero que la lectura ha sido errada. En todo caso, se interpone recurso de reposición con la finalidad de que se reexamine lo actuado. De conformidad, si me permite, doctor, por favor, para hacer la... Sí. Gracias, doctor. De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 415 y siguientes del Código Procesal Penal, la defensa solicita que se declare fundado el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución número 13 emitida el día de la fecha. En atención a los siguientes argumentos. La judicatura, al momento de resolver la cuestión previa formulada por la defensa, equivalente a una incidencia, ¿ya? Lo que ha hecho es establecer la petición como que si de un requisito de procedibilidad accediera, ¿ya? Confundiendo los argumentos de la defensa, puesto que en ningún momento establecimos que había un requisito de plausibilidad por cumplir. Lo que hicimos es proponerlo como incidencia previa a la audiencia de cesación. La defensa tiene claramente establecido de que estos pedidos se realizan en etapa de investigación preparatoria, la cuestión previa estrictamente, pero en el caso concreto habíamos formulado una incidencia. La lectura que le ha dado la judicatura consideramos que es errada en este extremo, puesto que lo que nosotros comunicamos, ¿ya? No es que se declare nulo todo lo actuado, no, lo que nosotros comunicamos a la judicatura es que se convoca al fiscal supremo, llamado por ley, con la finalidad de que éste pueda participar en audiencia. No pedimos nulidad de actuados, no pedimos una situación muy similar para retrotraer las causas a un estado anterior, en lo absoluto, fuimos claros en nuestro pedido. No comprendemos por qué la judicatura le dio una lectura distinta. Y es por eso que nosotros, con la finalidad de poder dar celeridad a ese tema, pedimos que nos permita realizar otro pedido, el de incidencia, así es que la judicatura no lo tuvo claro. Consideramos que esa lectura es errada, ¿ya? Y afecta de todas maneras la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque la respuesta que debe dar la judicatura es en relación al pedido formulado por la defensa. Y aún en el supuesto negado de que esta defensa no hubiese realizado bien su pedido, aún en el supuesto negado, cosa que no ha pasado, consideramos de que el juez debió
haber aplicado el derecho de manera correcta, ¿ya? Y reconducir el pedido, decir el caso, lo cual digamos, ¿ya? Y establecer si efectivamente el fiscal es competente o no para poder participar en esta audiencia. Esa respuesta no se nos ha dado y ese ha sido el pedido en concreto. Por eso consideramos que la Judicatura debe reexaminar su decisión, atender el pedido como que si fuera una incidencia y sobre eso establecer, invocando la norma legal pertinente, si el fiscal aquí presente puede o no participar en audiencia y sobre todo, señor juez supremo de investigación preparatoria, consideramos de que de declararse fundado nuestro recurso, la Judicatura debería de ordenar, convocar al fiscal supremo llamado por ley. Más aún si se tiene en consideración que sí existe dispositivo legal que obliga a la Judicatura y obliga al Ministerio Público a primero prevalecer el Código Procesal Penal por encima de la ley orgánica. Lo citamos hace unos momentos y lo volvemos a hacer. Artículo 63, inciso 1 del Código Procesal Penal. El ámbito de la actividad del Ministerio Público en lo no previsto por este código será el señalado por su ley orgánica. Es decir, primero nos remitimos al código. Solo si el código no establece una respuesta, recién vamos a la ley orgánica. Norma especial sobre la norma general. Pedimos, señor juez, que nuestro pedido sea atendido de manera adecuada como una incidencia y no de la manera como ha sido propuesto, porque ni siquiera Fiscalía hizo esa observación y lo entendió también como la defensa lo había propuesto, como una incidencia previa. No se puede decir tampoco que no resulta aplicable dicha disposición, porque sería una aplicación supletoria y en el peor de los casos sería una aplicación subsidiaria. ¿Ya? Pero consideramos que el 13.2 es correctamente aplicable a este tipo de situaciones que se dan para poder atender adecuadamente el pedido de la defensa. Gracias, doctor. Sí. Doctor Casaverde tiene el uso de la palabra. Bien. El Código Procesal Penal en relación a las peticiones formuladas por los sujetos procesales rige el principio dispositivo. Y como usted acertadamente lo ha establecido, la defensa técnica ha solicitado una cuestión previa. Esa cuestión previa, conforme lo ha desarrollado de manera bastante didáctica su despacho, hace entrever que el pedido formulado por la defensa técnica debe declararse improcedente, porque la cuestión previa tiene una etapa procesal y rige el principio de preclusión. Por tales consideraciones debería desestimarse el pedido formulado por la defensa técnica, tomando en cuenta que los argumentos que establece en relación a la competencia o no de mi persona están justamente verificados en la cesación de prisión preventiva. Le doy 2 minutos, doctor, para su réplica. Su micro. Sí, doctor, gracias. Doctor, es que el Ministerio Público, en el momento en que debatimos, nunca hizo objeción a la manera en cómo se planteó el pedido. Lo debatió de la misma manera, en igual sentido. Por eso es que no comprendemos por qué la Judicatura le dio una lectura distinta al debate que plantearon las partes. ¿Ya? Y consideramos que el juez debe resolver en atención a lo que las partes debatieron previamente. ¿Ya? Y si quisiera darle un camino distinto, consideramos que eso tampoco se encuentra arreglo de derecho. En ningún momento la defensa solicitó una cuestión previa que se debe de dilucidar en una etapa distinta. No, lo hicimos como un incidente y de esa manera debió haber sido atendida. Es más, la Judicatura al momento de emitir su resolución, ya en ningún momento atendió siquiera más mínimamente respecto a la aplicación del artículo 450, y mucho menos estableció si los argumentos de la defensa eran acertados o no. Consideramos que esta parte debe ser corregida y sobre todo debe primar la aplicación del artículo 63. Los jueces están obligados a aplicarla. Queremos una respuesta conforme a lo planteado por la defensa y conforme a lo debatido por las partes. Que no se tergiverse nuestro pedido, señor juez. Gracias. Gracias. Señor fiscal, para concluir. Nos ratificamos en el pedido formulado ante su despacho de que debe regir el principio dispositivo. Se ha verificado que el abogado de la defensa técnica pidió una cuestión previa y su despacho no ha vulnerado ningún derecho fundamental ni la tutela procesal efectiva. Nosotros como hombres de derecho conocemos la petición y el lenguaje jurídico que se emplea ha sido expreso en lo que viene a ser la cuestión previa. Gracias. Voy a resolver, unos minutos. Voy a resolver la reposición formulada por la defensa.
¿Sostiene la defensa? Sí. No veo la... Doctor Yataco, voy a resolver su reposición. Interpone el recurso de reposición la defensa del señor Castillo respecto de la resolución 3 que determinó la improcedencia de la cuestión previa. Sostiene la defensa que el juzgado comete un error al variar la sustentación de su proposición de cuestión previa, toda vez que no solicitan que se declare nulo el proceso, sino que cuestionan la calidad y competencia del fiscal que está participando en la audiencia. Eso es en lo concreto. Entonces, sostiene también que no hay debida motivación y que se declare fundada la reposición. Por su parte, la Fiscalía solicita que se declare infundada la misma, toda vez que son los argumentos de la cuestión previa los que ha dado el juez, ¿no? En concreto. Sobre el particular, este juzgado considera que lo que se pidió como incidente, y siempre lo que se piden son incidentes, todos constituyen incidentes dentro de una audiencia, ¿no? En este caso, de inicio, él planteó una cuestión previa, o sea, en ningún momento ha planteado una cuestión distinta. Ha planteado una cuestión previa y la cuestión previa es un incidente. Y ese incidente, esa categoría jurídica se encuentra establecida, como he señalado, en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Y la cuestión previa, para su efectividad, ¿no?, se presenta en la etapa de investigación preparatoria. Eso es lo que ha señalado este juzgado con arreglo a ley. Eso por un lado. En concreto, se planteó una cuestión previa, en los términos que la defensa sostiene. En concreto, lo que pretende es que se debata vía cuestión previa lo que es materia de su solicitud de cese, porque eso es lo que he leído en su solicitud de cese, ¿no? Cuestiona usted la participación de los fiscales en la intervención en el juicio oral. Esa es su solicitud central. Entonces, este juzgado considera que eso no se puede discutir por una vía de cuestión previa, porque la cuestión previa es en la etapa de investigación preparatoria, porque precisamente es un requisito de procedibilidad, es lo que se discute al inicio. En ese sentido, se declara infundada la reposición mediante esta resolución 4 del día de hoy, 23 de junio del 2025. Con lo cual pasamos a discutir el cese de prisión preventiva, doctor Yataco. Gracias, doctor. Solamente para dejar constancia... Sí, doctor. ¿Sí? Solamente para dejar constancia de que no nos encontramos conformes con la resolución emitida. Ok, se deja constancia de ello. Doctor Casaverde. Conforme con su decisión. Ok, pasemos al debate de lo central, del cese. Muchas gracias, señor juez supremo. ¿Cuánto tiempo necesita ahí, por favor? 15 minutos, doctor. 15 minutos, adelante. Gracias. La defensa va a plantear dos peticiones. La primera petición principal es que se declare el cese de la prisión preventiva y su prolongación, ¿ya?, emitidas en su oportunidad. Y como pretensión subsidiaria solicitamos la variación de la medida, ¿no?, ello de conformidad con lo señalado en el artículo 255, inciso 3. Con ello, la judicatura deberá emitir dos pronunciamientos, ¿no? En el caso en concreto, es de pleno conocimiento que con fecha 15 de diciembre del año 2022, el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, ¿ya?, en su condición de fiscal adjunto supremo, participó en la audiencia de prisión preventiva, la cual fue declarada fundada por nuestra judicatura. Posteriormente, el 6 de junio del 2024, la doctora Garinca Mesa Salas participó en la audiencia de prolongación de prisión preventiva, la cual también fue declarada fundada por su judicatura y confirmada ambas resoluciones por la Sala Suprema. Advertimos hasta este momento de que estas personas tenían la condición de fiscal adjunto supremo. Posteriormente a ello, hemos advertido que desde el mes de marzo hasta la actualidad han participado durante el desarrollo del juicio oral
fiscales con la condición de adjuntos supremos. Ellos son la doctora Galinda Mesa Salas, el doctor Luis Felipe Zapata González, la doctora Alejandra Cárdenas Ávila y el doctor Eduardo Octavio Casaverde. Todos ellos eran fiscales adjuntos supremos. Ninguno de ellos tenía la condición de fiscal supremo. Y por si fuera poco, durante las diversas sesiones del juicio oral, participó el señor Juan José Castilla Nieto, quien ni siquiera tiene la condición de fiscal adjunto supremo, si es que quisieran darle la salvedad. Tiene condición de fiscal provincial y participó como interconsulto. En esa misma condición también interconsulto participó el doctor José Carlos Quitia Flores, en su condición de fiscal adjunto provincial. Y reitero, se identificó como fiscal interconsulto. Ahora, lo que justifica este cese de prisión preventiva, ¿ya?, es que hemos advertido el incumplimiento del mandato de la norma procesal, específicamente el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal, el cual establece una competencia exclusiva, ¿ya?, a un fiscal supremo, el cual debería ser llamado por ley para poder participar tanto en etapa de investigación, tanto en etapa de juzgamiento y en audiencias como esta, porque esta audiencia es consecuencia, ¿ya?, de un mandato desarrollado en investigación preparatoria. Entonces, lo correcto sería que participe el fiscal supremo llamado por ley. Por eso es que no nos encontramos conformes con la participación del fiscal adjunto supremo aquí presente. Cabe precisar que si bien el doctor Alcides Chinchay Castillo en la actualidad tiene la condición de fiscal supremo, cabe precisar que esta condición recién la obtuvo el 15 de diciembre de 2023, pues fue mediante resolución 3492-2023 con la cual se le otorgó dicha condición. Es decir, a partir de ese momento podría, no digo que estaría incluso, podría participar en audiencias de juzgamiento, en audiencias de investigación preparatoria, etapa intermedia, pero eso no se da. Entonces, eso es una observación que atenta precisamente contra lo regulado en el artículo 450 del Código Procesal Penal. Pero esta norma es una norma especial, que además establece competencia. Por lo tanto, cualquier argumento relacionado a la ley orgánica, tales como el artículo 43 u otros, no deberían de ser de recibo. Y al no ser de recibo, no podría, por lo tanto, justificarse la participación de fiscales que no son llamados por ley. Y todos conocemos que en atención al principio de legalidad procesal, ninguna persona puede ser desviada a procedimiento distinto, ya, a lo establecido previamente por la ley. Y parte del procedimiento es la exigencia de la participación de un fiscal supremo, no otro. ¿Por qué? Porque no existe una norma que pueda habilitar expresamente a un fiscal adjunto supremo, a un fiscal adjunto provincial o a un fiscal provincial. No existe norma en dicho sentido. ¿A qué nos conlleva esto, señor juez? A que... ¿Qué pasó? Sí, doctor, lo estoy escuchando. Sí, le escucho. Sí, se nos fue la señal por unos momentos, doctor. Sí, acá lo estoy escuchando. Sí. Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? ¿No? A que, conforme lo hemos expuesto en nuestro pedido de cese de prisión preventiva, esa falta de legitimidad para obrar por parte de los adjuntos supremos tiene cierta trascendencia. ¿Por qué? Porque se han vulnerado normas expresamente establecidas, ya hay una falta de legitimidad para poder actuar en cualquier tipo de audiencias, los cuales ni siquiera le permitirían participar en un juicio oral. No comprendemos cuál es la interpretación que le da el Ministerio Público a este tipo de circunstancias cuando el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no es una norma habilitante, más aún cuando se desarrolló y se emitió en otro tipo de contextos. Ahora, debemos indicar también de que esta falta de legitimidad, ¿ya?, conlleva también a cuestionar la imposición de la medida. ¿Ya? ¿Y por qué se cuestiona la legitimidad para la imposición de la medida? ¿Ya? Porque si bien el artículo 268 establece supuestos para poder imponer la prisión preventiva, ¿ya?, tales como los graves y fundados elementos de convicción, una pena superior a 5 años, consideramos nosotros que la única manera de poder sostener estos presupuestos
es con que previamente haya participado el fiscal llamado por ley. ¿Cómo podemos sostener nosotros, o en ese caso la judicatura o fiscalía, cómo puede sostener la existencia de los presupuestos procesales para la imposición de la medida cuando previamente no se ha podido legitimar su actuación durante el desarrollo de los actos procesales, tales como la participación en audiencia? Consideramos que eso es lo que al final conlleva establecer que la medida debería dejar sin efecto. La situación se agrava cuando no solamente se sostiene la participación de un fiscal distinto, llamado por ley, ya al momento de solicitar la prisión preventiva, sino que también se ha advertido durante el desarrollo del juicio oral la participación de fiscales no legitimados. Y reitero, se agrava mucho más aún la situación, no solamente con la participación de los adjuntos supremos, sino también con la participación de un fiscal adjunto provincial y de un fiscal provincial. ¿Qué hacen estas personas en dicha audiencia cuando en realidad no correspondería su participación porque la ley no los legitima? Si no se encuentran legitimados para poder participar en juicio, consideramos que las circunstancias o la legitimidad del propio proceso se ve comprometida. Por ello es que consideramos que la petición debe ser amparada. Ahora, en ese extremo, respecto a la cesación de la prisión preventiva, se nos requiere que presentemos nuevos elementos de convicción. La defensa considera que el nuevo elemento de convicción es la resolución 3492-2023, de fecha 15 de diciembre del 2023, la cual en esa fecha recién nombró al doctor Mario Chinchay Castillo como fiscal supremo. Recién a partir de esa fecha tuvo la condición de supremo, no antes. Respecto a la participación de los demás fiscales, nosotros estamos ofreciendo como elementos de convicción la resolución de fecha 4 de marzo del 2025, perdón, las actas de continuación de juicio oral de fecha 4 de marzo del 2025, donde se acredita la participación de la fiscal adjunta suprema Galinka Soledad Mesa Salas, así como del fiscal provincial Juan José Castillo Nieto y del fiscal interconsulto, fiscal adjunto José Carlos Quiquia Flores. En igual sentido, la acta de continuación de audiencia de juicio oral de fecha 18 de marzo del 2025, la cual acredita la participación del doctor Jaime Alcides Velarde Rodríguez en su condición de fiscal adjunto supremo y del fiscal provincial Juan José Castilla Nieto en su condición de fiscal provincial, vuelvo a indicar. No existe durante la sesión del juicio oral alguna norma que pueda establecer o legitimar su participación. Simplemente todos dejaron pasar por alto esa situación, pese a los rechazos constantes formulados por el señor Pedro Castillo en el juicio oral. Hemos entregado también, señor juez, en el escrito de cesación de prisión preventiva, tomas fotográficas donde se evidencia que en la audiencia de juicio oral han participado fiscales distintos a los llamados por ley. Podemos ver ahí como anexo 4, los enlaces también respectivos de los videos, donde se evidencia que la participación de los fiscales distintos a los invocados por la norma se hizo de manera reiterativa. Y hasta la fecha no hemos advertido ninguna, absolutamente ninguna participación, por lo menos una, del fiscal llamado por ley. Ahora, hemos también hecho entrega a la judicatura, y entiendo que también se ha corrido traslado al Ministerio Público, de las diversas resoluciones en las cuales se hace el nombramiento tanto del doctor Jaime Alcides Chinchay, de la doctora Galinka Mesa Salas, Luis Felipe Zapata González, Jaime Alcides Velarde Rodríguez, Alejandra María Cárdenas y el doctor aquí presente, así como los fiscales Juan José Castillo Nieto y Juan Carlos Quique Flores. Todos, absolutamente todos, no tienen la condición de fiscal supremo. No hay norma habilitante que tampoco los pueda justificar su participación en el juicio oral. E incluso en audiencias de apelación, donde pudo haberse dado algún tipo de salvedad, no se advierte la presencia del fiscal supremo llamado por ley, puesto que también se reitera la inconducta en contravención a la norma, la participación de la señora Silvia Jacqueline Sac Ramos. Por ello consideramos de que existen elementos de convicción suficientes para poder justificar nuestro pedido, más aún cuando consideramos de que
ninguna persona puede ser desviada a procedimientos distintos, ¿no? Eso resulta claro. Y aquí es donde la defensa exigirá a la judicatura que pueda indicarnos en su resolución cuál es la norma vigente, especial, y que concuerde con el artículo 450, inciso 2, que permita a la vez la participación de fiscales que no son competentes. Ministerio Público, en una anterior incidencia, ya, hizo mención a un recurso de apelación, pero revisado el recurso de apelación, porque solamente lo citó, esa resolución en ningún momento ya se relacionaba a un alto funcionario. Y recordemos que en el caso concreto nos estaríamos refiriendo a un expresidente de la República que tiene el derecho a este foro especial y que advertimos que en ninguna de las audiencias de cesación de prisión preventiva o prolongación de prisión preventiva se le respetó su derecho a que pueda obtener un foro especial. Yo entiendo que si cualquier fiscal supremo se estuviera en un tipo de procesos, también exigiría obviamente el respeto. No mantengamos distinción en este extremo y apliquemos la norma conforme corresponda. Por otro lado, señor juez, en atención a la pretensión subsidiaria, esto es a la variación de la medida, en el supuesto de que la judicatura declare infundado el pedido de cese de prisión preventiva, consideramos de que debería de ser declarada fundada de manera subsidiaria el pedido de variación, porque los argumentos expuestos sí podrían tener incidencia directa, ¿no? Las condiciones han cambiado. No se requiere elementos de convicción nuevos para poder solicitar la variación de la medida, sino una circunstancia que pueda acreditarse. ¿Y cuál es la circunstancia? La evidente participación constante en juicio oral de fiscales que no son competentes. Para ello nos remitimos a los demás argumentos previamente expuestos, así como también a los elementos de convicción citados. Por otro lado, por último, quisiéramos que la judicatura tenga en cuenta que si en el proceso penal no se está cumpliendo con las reglas de competencia establecidas expresamente en el Código Procesal Penal, se estaría forzando la figura de prisión preventiva a una persona sin justificación alguna, porque el fuero implica la participación de todos los sujetos llamados por ley. Si en este momento se reitera el argumento de que podría existir un fiscal adjunto o un fiscal provincial, si se reitera el argumento, bajo esa misma lógica, señor juez, podríamos convocar mañana a un juez de paz letrado, a un juez superior, bajo esa misma lógica. Consideramos de que esa lógica nunca podría ser viable porque existe norma especial. Por eso es que, además de pedir que se declare fundada nuestra pretensión principal o subsidiariamente la variación de la medida, reiteramos nuestro rechazo a la participación de un fiscal que no es competente y no es llamado por ley de manera expresa. Pedimos que se declare fundado nuestro pedido. Gracias, doctor. Doctor Casaverde tiene también 15 minutos. Bien, muchas gracias, señor juez supremo. Solicitamos muy respetuosamente que se declare infundado el pedido de cesación de prisión preventiva en aplicación del artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal y también la casación 1021-2016, en este caso aplicable al presente. ¿Qué es lo que quiere la defensa técnica para graficar su pedido? Solicita la cesación de una prisión preventiva porque presuntamente, bajo su tesis argumentativa, no estuvo presente un fiscal supremo. Para contestar y desautorizar su pedido, el Ministerio Público nos remitimos al artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal, donde señala la procedencia de la cesación de prisión preventiva. ¿Qué señala el artículo 283, numeral cuarto? Procede la cesación de prisión preventiva cuando existan nuevos elementos de convicción que puedan hacer entrever la variación de la medida coercitiva primigeniamente solicitada. ¿Correcto?
¿Cuáles son esos requisitos que establece para la imposición de una prisión preventiva? ¿En qué parte de la redacción normativa del Código Procesal Penal está? En el artículo 268 y 269 y 270 del Código Procesal Penal, que establece los graves fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena superior a los 5 años, el peligro procesal y la obstaculización que se pudiera dar. Eso en la doctrina procesal y en la jurisprudencia proficua de la Corte Suprema se llama rebus sic stantibus, es decir, nuevos elementos de convicción que hagan variar la medida coercitiva planteada prelativamente por un juez anteriormente. ¿Qué es lo que hemos escuchado de la defensa técnica? Hemos escuchado en algún momento esos nuevos elementos de convicción que puedan variar el tema de la gravedad de la pena que se le impone al acusado en este momento, Pedro Castillo Terrones. No. Han juntado un nuevo elemento de convicción que cambie el tema del peligro procesal o el peligro de obstaculización. No lo ha presentado. Entonces, señores juez supremo, ¿qué es lo que está dando a entender? De que no ha juntado ningún elemento de convicción porque estamos, ojo, en una audiencia de cesación de prisión preventiva. No estamos en una audiencia de nulidad o una nulidad procesal. Estamos en una audiencia de cesación de prisión preventiva. El abogado de la defensa técnica ha señalado de manera bastante amplia los elementos de convicción que usted mismo en su judicatura, en esta audiencia que está debidamente difundida, ha señalado resoluciones de la Fiscalía de la Nación. Desde el actual fiscal supremo, el doctor Chinchay, mi persona, la doctora Galinca, etcétera, etcétera. La pregunta que se hace el Ministerio Público es, si esos elementos de convicción enervan lo establecido en el artículo 268, 269, 270 del Código Procesal Penal, ¿enervan el tema de la virtualidad del hecho delictivo imputado, conforme lo establece Brichete Giovanni? ¿Lo establece el tema del peligro procesal conforme lo establece Varona Villar? No, señores, en ningún extremo, en ningún extremo, en ningún extremo. Cuestionan el tema vinculado estrictamente al tema de la competencia, pero bajo un filtro de nulidad. Entonces, señor juez supremo, lo que vemos acá es que el abogado de la defensa trae argumentos anclados en el artículo 150 del Código Procesal Penal, Casación 434-2014, Lambayeque, fundamento 30 y siguientes, para tratar de establecer la fundabilidad o no de una cesación de prisión preventiva. Entonces me surge una duda y hago una interrogante. ¿Es posible plantear argumentos de nulidad absoluta para declarar la viabilidad de una cesación de prisión preventiva? La respuesta, señor juez supremo, es no. ¿Por qué razón? Porque el mismo artículo 383, numeral cuarto, 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal establece los requisitos. Y cuando estamos frente a una audiencia de cesación de prisión preventiva, se debe respetar el principio de legalidad. Al abogado de la defensa técnica, el legislador positivo le dice, señor abogado, usted tiene que cumplir tales requisitos cuando solicite una cesación de prisión preventiva. Cuestione el tema del peligro procesal, cuestione el tema de la obstaculización, cuestione la prognosis de la pena, cuestione o no la virtualidad del hecho delictivo, es decir, la gravedad de la imputación. Eso lo ha hecho a través de esta cesación. ¿Qué elemento de convicción podemos establecer ahora para determinar la variación de la situación jurídica procesal del acusado Pedro Castillo Terrones? Ninguna. Bajo
la exigencia normativa del artículo 283, numeral tercero. Y corresponde a esta audiencia de cesación de prisión preventiva solamente debatir si efectivamente esos elementos de convicción que ha señalado la defensa técnica corresponden o no, varían o no lo establecido en la prisión, en la medida coercitiva dictada prelativamente, en este caso, por su despacho. No vemos nada. Vemos solamente cuestionamientos de competencia y que lógicamente eso no es de recibo. Finalmente, aunque no corresponde a la presente audiencia, no somos de recibo los argumentos de la nulidad, por cuanto esta nulidad no corresponde, le vuelvo a reiterar, a una audiencia de cesación. Sin perjuicio de ello, debo declarar que la defensa técnica hace alusión a dos fiscales, a un fiscal adjunto provincial y un fiscal provincial que ha participado en la audiencia en donde mi persona está realizando el juicio oral contra el acusado Pedro Castillo Terrones. Muy respetuosamente voy a señalar a la defensa técnica que en ningún momento ellos han participado en relación de manera activa, haciendo el uso de la palabra, son interconsulta. Mi persona ha solicitado, ha participado en las audiencias y eso no puede ser de recibo, mucho menos en una audiencia de cesación de prisión preventiva. Para terminar, emplazo a la defensa técnica para que señale, ojo, bajo el principio de correlación, qué elemento de convicción ha adjuntado en este requerimiento de cesación de prisión preventiva que demuestre la variación del cumplimiento de los requisitos del 268 del Código Procesal Penal, del 269 o del 270, que es exigencia no del Ministerio Público, sino del legislador positivo, que le exige a todo abogado de la defensa técnica a cuestionar bajo un filtro de rebus sic stantibus la cesación de la prisión preventiva. No lo ha señalado, no lo puede declarar porque los únicos elementos que ha señalado es falta de competencia del Ministerio Público. En todo caso, que la defensa técnica solicite pues lo que está establecido en el artículo 150, numeral D del Código Procesal Penal. Si solicita nulidad procesal, que lo haga, pero que no a través de un argumento de nulidad pretenda declarar la viabilidad o la factibilidad de una cesación de prisión preventiva. Consideramos muy respetuosamente, en base al principio de legalidad, que se debe desestimar el pedido de la defensa técnica por las consideraciones expuestas. Muchas gracias. Ya, con fuerza. Gracias, doctor Casaverde. Doctor Yataco tiene uso de palabra por 7 minutos para su réplica. Gracias, señor juez. La defensa sintetiza el pedido en lo siguiente. Si acreditamos que el ente acusador no está legalmente constituido para este caso, la base sobre la que se dictó la prisión preventiva es ilegítima. Nos corresponde a nosotros entregar como elementos de convicción las resoluciones de la Fiscalía de la Nación que acreditan que los fiscales no tenían la condición de fiscal supremo. Ni el señor aquí presente, Eduardo Casaverde, ni la señora Galinca, ni ninguno de los fiscales que participó. Esos elementos de convicción, como las resoluciones de Fiscalía de la Nación, nunca fueron verificados por la Judicatura. Todos ellos son nuevos para la Judicatura. No hemos visto ningún incidente en el cual la Judicatura tenga a la mano las resoluciones de nombramiento. Y aun cuando los tuviese, acreditaría que ninguno de ellos tenía competencia. Ninguno. Hemos reiterado, señor juez, la única manera de poder sostener la continuación de la medida es justificando que quienes la propusieron, quienes la sustentaron, quienes actuaron en la audiencia, son los fiscales llamados por ley. Y el elemento de convicción que nace en esta audiencia precisamente, durante su desarrollo, es la propia presencia del señor Eduardo Casaverde, quien con el propio distintivo que en este momento
se identifica, se evidencia que no tiene condición de fiscal supremo. La propia Constitución política ya establece ahí la equiparidad entre el fiscal supremo y el juez supremo. Tendrían que estar con el mismo distintivo, por lo menos. Me pide elementos de convicción, se los entregué y son todas las resoluciones que acreditan que no tienen esa condición. No sobrepasemos o no confundamos los argumentos de la defensa, y porque en eso quiero encontrar respuesta. ¿Ya? Estamos procesando a una persona que tuvo la condición de presidente de la República, y en esa condición tiene derecho a un fuero. Señor juez de investigación preparatoria, en sus manos está el poder verificar que efectivamente las normas están para cumplirse. Y una de esas normas muy importantes es el artículo 450, inciso 2. Verifique nuestra documentación. No estamos pidiendo nulidad, estamos pidiendo cese de prisión preventiva en base a la identificación de resoluciones que usted nunca tuvo a la vista, que no pudo corroborar, que no pudo identificar, que no se sometió a debate. Ahora lo estamos ofreciendo. Y es en esa circunstancia que no solamente pedimos que se aplique el artículo 450, inciso 2, ¿ya? Sino que también se tenga en claro el artículo 63 y actuemos en base al principio de legalidad procesal. Ello nos obliga a todos, nos obliga a poder respetar los procedimientos. Y ninguna persona, ni el presidente, ni el ciudadano de a pie, tiene que ser sometido a un procedimiento distinto. Y parte del procedimiento es la participación del fiscal supremo llamado por ley. Yo no me veo en la situación en la cual se vea un juez supremo, ya en el ejercicio de sus funciones, en un proceso especial, siendo investigado y acusado y sustentada su posición por un fiscal adjunto. Me pide el señor fiscal que presente un elemento de condición donde acredite la participación de los fiscales adjuntos, señor juez, y en la propia cesación, parece que no ha dado lectura correcta a nuestro escrito, se evidencia en las tomas fotográficas y en los enlaces de video que también ha tenido acceso, y en los que él mismo ha participado, ¿ya? Se evidencia la participación de fiscal adjunto, fiscal provincial, no en uno, en diversos momentos. Y sobre este punto es donde invoco al señor fiscal aquí presente a que me dé una respuesta. ¿Cuál es la norma que lo habilita? Está contaminando el fuero. ¿Ya? Y yo espero que la judicatura, una vez propuesto este argumento, que no fue debatido antes, pueda poder también dar una respuesta a la población y decirle: el fuero puede ser interrumpido o puede ser justificado la participación de una persona distinta a la llamada por ley, porque la ley orgánica dice esto. Ya dije, la ley orgánica no puede entrar aquí a tallar, porque el artículo 63 del Código Procesal Penal prevalece, ¿ya? O hace prevalecer la norma procesal sobre la ley orgánica. No existe pronunciamiento judicial al respecto. Es la primera vez que el profesor está reclamando esta situación y pedimos que se respete. Porque hay harto pronunciamiento de la Corte Interamericana, hay harto pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde sí se establece y se garantiza que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento preestablecido por la norma. Reiteramos nuestro punto. ¿Cuál de estos documentos establece, que hemos propuesto a la judicatura, cuál de estos documentos establece que los fiscales que han participado tienen la condición de fiscales supremos? ¿Cuál? Ninguno. Y es por eso que exigimos que se dé cumplimiento a ello. Y lo que Fiscalía, y esperemos que la Judicatura lo pueda recibir de esta manera, es este argumento. Si el ente acusador no estuvo legitimado para poder oralizar y sustentar la prisión preventiva, obviamente los presupuestos decaen por sí solos. Y esto lo digo porque la única manera de poder sostener una prisión preventiva con los presupuestos establecidos en el artículo 268 es que el ente acusador haya estado debidamente legitimado. Pero si hemos acreditado en este momento que no está legitimado, ¿cómo es que la continuación de la medida puede justificarse? Se tildaría en una medida completamente ilegal o exagerada. Más aún cuando la defensa sí ha cumplido con acreditar con los elementos de convicción adjuntados en el escrito de cesación que participaron fiscales que no eran los competentes. No quiero ser redundante, señor juez, pero consideramos de que el tratamiento que se le debe dar a un presidente de la República y a los altos funcionarios es conforme al fuero preestablecido en la norma. Y todos, absolutamente todos, nos sujetamos a lo que diga la Constitución, a la ley. Y pido en este momento al señor fiscal que me dé respuesta a cuál es la norma habilitante para poder participar siquiera en esta audiencia, porque incluso rechazamos la participación del señor fiscal adjunto supremo aquí presente. Es todo. Gracias. Doctor Casaverde tiene uso de la palabra también por 100.
Su micro, doctor Casaverde, su micro. Bien, muchas gracias por permitirme compartir la pantalla. Acá tienen el artículo 283, numeral 4. Lo leo literalmente. La cesación de las medidas procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa. Dejo de compartir, señor juez supremo. El principio de legalidad en un Estado constitucional de derecho debe ser aplicado. El principio de legalidad es una garantía procesal. Si el Código Procesal Penal le exige a la defensa técnica, oye, cuando quieres pedir una cesación de prisión preventiva, tienes que cumplir este requisito. Este requisito de los nuevos elementos de convicción no están adscritos en nuestra legislación bajo la cesación de prisión preventiva en relación a un criterio de nulidad. Están adscritos y vinculados a los requisitos establecidos en el artículo 268. ¿Qué dice el acierto 268? Suficientes elementos de convicción, graves y fundados y elementos. ¿Qué graves y fundados elementos ha actuado la defensa técnica para demostrar que el señor Pedro Castillo Terrones no ha cometido el delito de rebelión y los otros delitos que se le acusan? No ha presentado ningún elemento de convicción la defensa técnica. ¿Qué elemento de convicción ha cuestionado ahora sobre lo que viene a ser el peligro procesal o peligro de obstaculización? ¿Algún elemento de convicción ha presentado en esta cesación de prisión preventiva? No ha presentado ningún elemento. No lo requiere el Ministerio Público, lo requiere el artículo 283, numeral 4. Ahora, los argumentos que están adosando sobre la competencia, como vuelvo a reiterar, la defensa técnica, están articulados en el artículo 150 del Código Procesal Penal sobre la competencia de nosotros. Pero esos argumentos no se trasladan, como vuelvo a reiterar, señor juez supremo, a una audiencia de cesación de prisión preventiva, lo cual no significa que se le restrinja su derecho. El abogado de la defensa técnica tiene articulados los mecanismos procesales para hacerlo valer, pero no como argumento de cesación de prisión preventiva. Ahí sí surge el principio de correlación, de principio dispositivo. Usted no puede ir más allá de los argumentos exigidos por el legislador positivo en relación a los requisitos que está adosado la cesación de prisión preventiva. Rebus sic stantibus, nuevos elementos. Y los nuevos elementos que ha alcanzado la defensa técnica son única y exclusivamente vinculados a la competencia de los fiscales que realizaron tanto en la audiencia de juicio oral como en audiencias anteriores, los cuales no son de recibo. Consiguientemente, debe desestimarse el requerimiento de la defensa técnica en ese extremo. Con la aclaración, reitero, nadie cuestiona la participación de los fiscales adjuntos y provinciales en el juicio oral, pero como vuelvo a reiterar, son interconsulta y no pueden ser objeto de debate a través de una cesación. He concluido, señor juez supremo. Gracias, doctor. Creo que está su patrocinado el señor Castillo para que se acredite y le voy a dar 3 minutos si tiene algo que leer. Claro que sí. Señor Castillo. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo. Para que se acredite, señor Castillo, primero tiene que acreditar. Castillo, José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Ahora tiene 3 minutos. Gracias, doctor. Doctor, a los tiempos, nuevamente verle a través de esta plataforma virtual.
Entiendo ahora, doctor, sintiendo en carne propia cómo está la justicia en el país. Usted viene del norte, yo también soy norteño, tengo cierta referencia de su trayectoria y todo el mundo sabe de que así como hoy me juzga una sala penal especial de jueces supremos provisionales, usted también asume un despacho muy importante como juez supremo provisional. Y al frente, los que me acusan, y me gustaría que el señor fiscal que está al frente el día de hoy, que nos vemos siempre, con esa misma garra, con ese mismo ímpetu, lo diga en el mismo juicio oral. Y no permita que la misma jueza le esté corrigiendo que lea bien. El mismo juez acaba de mencionar, el mismo fiscal acaba de mencionar de que hasta ahorita mi defensa podría probar o traiga un elemento de convicción concerniente a mis derechos. No solamente su presencia, señor fiscal, yo le he dicho incluso en el mismo juicio oral, que son fiscales no llamados por ley. Soy presidente de la República, señor presidente. Y como presidente de la República, a mí me extraña que solamente creo que en el Perú se están haciendo estas cosas. Miren los juicios que se llevó al expresidente Alberto Fujimori, a otros presidentes. Ni siquiera un juez supremo titular en este juicio. Con usted, con el señor juez supremo, se llevó toda la etapa intermedia. Y aquí quiero responsabilizar a ambas partes, que en este momento en el juicio oral se ha dejado pasar incluso algunas pruebas que tienen que ver mucho con el secreto de Estado. Hay que tener mucho cuidado. Se han llevado a juicio pruebas que incluso han venido testigos a decir que yo nunca porté un arma y que más bien soy inocente. El día de hoy, señándome a este espacio, señor juez, debo manifestar de que no hay otra prueba más que la misma presencia del señor fiscal, que es un juez que no he llamado por ley. Jueces provinciales, fiscales provinciales y fiscales superiores en un juicio a un presidente de la República. ¿No? Y hasta ahorita no demuestra en dónde encontré un arma, en dónde está, porque a mí se me juzga por el delito de rebelión. Se supone que yo tenía un grupo rebelde y que mis coimputados estaban actuando acá, allá, en otro lado, actuando en un delito de rebelión. Acá no hay otra cosa que está evidentemente, sino más bien es una situación política. Yo entiendo que acá no están gratis. El señor fiscal, que... No personalicemos, señor Castillo, no personalicemos. Sí, gracias, doctor. Disculpen, pero en ese sentido, señor magistrado, debo entender de que la defensa técnica que ha hecho mi abogado, al menos por única vez, usted póngase del lado de la verdad y del lado de la razón. Estoy seguro que nos vamos a ver también en otros momentos cuando también de las múltiples acusaciones que tengo y están en su despacho, nada se me va a probar. El tiempo me dará la razón, y igual también a usted, y la historia nos va a juzgar a ambos. Eso es lo que concluyo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señor Castillo. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, solicita se declare fundado el cese de la prisión preventiva por los argumentos que ha puesto en esta mañana, y los de la defensa de la fiscalía, que solicita que se declare infundada, así como las palabras del señor Castillo, quien ha estado presente en esta audiencia. Voy a evaluar y a pedir la resolución que corresponda, notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 10:33, se concluye esta audiencia. Muchas gracias, hasta luego.